Qué gusto saludar también en esta noche de miércoles al mejor defensa central en la historia de este país, el gran emperador Claudio Suárez. Claudio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la presentación, Fabiola, Ceci, Álvaro, un gusto estar con ustedes. La verdad, pues lo de Paunovic y de Fernando Hierro ya lo habíamos hablado de que no creíamos en ellos, ¿no? Paunovic estuvo acá en la MLS con Chicago Fire y no le fue tan bien. Había muchas dudas, pero bueno, creo que ahora empieza lo bueno. No, ahí sí ya me genera dudas si realmente pueda ganar el título, ¿no? Porque es una cosa el campeonato regular y otra cosa son las liguillas que hay que saberlas jugar. Son partidos de 180 minutos y le puede pasar como entrenadores novatos. Me acuerdo de Guillermo Almada cuando llegó a Santos, fue líder y la verdad se veía favorito, pero en la primera lo echaron, ¿no? Entonces hay que saber jugar este tipo de partidos. Sin duda, ¿será algo, Fabiola, que termine pesando en el ánimo del conjunto del Guadalajara la inexperiencia en este tipo de certámenes tan cortos como una liguilla para Paunovic? La verdad es que yo no lo creo, ¿eh? O sea, dice Claudio y lo dice bien. Todos teníamos dudas al principio y ahora cuando parece que las despejamos, entonces tenemos dudas otra vez de si va a llegar o no va a poder estar en la liguilla. Pero creo que lo tenía muy claro. Yo le preguntaba que qué era lo que él pensaba de este sistema de competencia de la liguilla, del fútbol mexicano, porque al final a ellos les da la oportunidad de seguir compitiendo. Son terceros, no como en la Liga Premier, que eres primero, el que lo hace mejor es campeón y ya. Y le dije, hoy has sido muy criticado y encima tuviste jugadores lesionados, ¿qué es eso para ti? Y él fue muy claro y dijo, yo lo único que hice fue concentrarme en hacer lo que mejor hago, que es mi trabajo. Espérame, ¿y qué jugador tuvo lastimado? Exactamente. Probablemente el mejor de la liga mexicano, que es Alexis Vega. Claro, Alexis Vega, y lo que ha hecho, por ejemplo, con Guzmán, que les ha inyectado, yo creo que Pauno lo que ha hecho es eso, mucha autoexigencia, como él lo decía, y también darles muchísima confianza a estos chicos que creo que en algún momento Chivas por ahí se veía que la había perdido. No ganan el clásico, esa es una realidad, y la verdad es que, lo dice bien Ceci, les pasaron por encima, pero hoy tienen el tiempo suficiente como para cambiar el cassette y bueno, seguir haciendo las cosas bien. Y no le metió 7 el América de milagro, ¿eh? No le mete 7 porque muchacho Lara hace el gol en contra. Además. Y eso bajó un poquito, bajó un poquito eso el maquilló agua. Un resultado que iba a ser... a este muchacho Vega, tenía a los cisneros que iban y venían. Se lastimó al principio del torneo. Vega se le lesionó en el campeonato, pero correcto. Arrancó sin Macías. Por eso. Ese que iba a ser el centrodelantero titular correcto, también. Pero Cecilio, sí. hay que darle mérito también a Ricardo Peláez, porque a pesar de que se le criticó de que aparecía y que no se le daban los resultados, él trajo a todos esos jugadores, sí, ¿no? a la mayoría. En conjunto con Amauri, ¿no? Que se le criticó que había gastado mucho dinero, pero Paunovic ya los acomodó en las posiciones y totalmente de acuerdo. Ha rendido muy bien. Y te digo una cosa, Claudio, y está muy bien, porque sí los trajo, pero el tema que quería hacer doble función, ¿no? Directivo y entrenador. Y ahí se complica todo. Y eso pudre todo lo que es el entorno de un equipo, y tú lo sabes porque tuviste más de 20 y pico de años jugando al fútbol. Yo también, eso a mí no me lo miente nadie. Entonces hoy las cosas son como son. No, uno es directivo y el otro es técnico. Y la responsabilidad total es para el entrenador. Perdón. Pero tiene razón Claudio, tuvo la visión Ricardo Peláez de traer a varios de estos futbolistas lo que hizo mal están brillando, pero aparece demasiado. Lo que hizo mal fue tratar de ser técnico y directivo. Él quería tirar el centro y rematar. Correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y eso no se puede. Bien rematado, eso por no cierto. se puede. Bien rematado. Eso no se puede, Álvaro. Pero, a ver, yo creo que estamos menospreciando un poquito al Guadalajara, ¿no? No tiene tan mal equipo, la verdad. Ya repasaba Ceci más o menos el 11 tipo del equipo del Guadalajara y nos encontramos con jugadores de la talla de Alexis Vega, del Pocho Guzmán, de Alan Mozo, que es Beltrán, un lateral bastante confiable. Beltrán, el Piojo Alvarado, de muy buen pie, el Piojo Alvarado, el Conejo Brizuela, que llegando de cambio lo hace bastante bien. Pavel Pérez, que ha hecho goles. También no es un plantel tan limitado, Álvaro, como pensábamos muchos de nosotros. No, es limitado. Y lo que tiene este plantel también, que varios de estos futbolistas que acabas de nombrar no pensaban arrancar de titulares o no pensaban tener tantos minutos. Entonces están aprovechando su oportunidad. Que hay veces que, como hablamos siempre, si hubiera jugado Macías, si jugaba Alexis Vega todos los minutos, muchos de estos no iban a tener
la posibilidad de mostrarte. Y han encontrado goles en futbolistas que no son centrodelanteros, más que nada los que